de funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el CPAP envía el oxígeno de manera continua, ¿sí? Permanente, en todo el tiempo. En cambio el BiPAP tiene doble sistema, tiene un flujo en inspiración y otro flujo en expiración. Varían un poco, por eso es bi, ¿no? De inspiración y expiración. ¿Sí? Entonces son sistemas de bajo flujo, de alto flujo, perdón, en la mayoría de los casos. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque estos sistemas también dependen mucho de la mecánica ventilatoria. ¿Qué quiero decir? Que si tengo un paciente con alteración en la ventilación, es un paciente que no respira apropiadamente, el FiO2 al cual yo configuro el dispositivo no va a ser el mismo que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque ese FiO2 está pensado en un paciente que ventila apropiadamente. Tengo un paciente que tiene dificultades para ventilar, el FiO2 no va a ser el mismo. Entonces, si tengo un paciente que tiene dificultades ventilatorias, ahí sí tengo que hacer uso del ventilador mecánico, ¿no? O sea, una máquina que asista a la ventilación, ¿sí? Ese es un ventilador mecánico. El ventilador mecánico tiene la ventaja que asiste a la respiración. Quiere decir que yo programo cuántas respiraciones quiero que tenga el paciente. Si yo quiero que respire 5, lo programo en 5. Si quiero que respire en 40, respirar en 40. ¿Sí? Yo programo cuánto de respiración va a tener el paciente. ¿Sí? Asimismo, yo también voy a escoger qué FiO2 quiero tener. ¿Sí? Puedo escoger un FiO2 entre 21 y 100, el que yo quiera. Obviamente lo voy a seleccionar en virtud del paciente. Es así como funciona un ventilador. El ventilador también tiene un dispositivo, emite lo que se llama el PIP, ¿no? Que ya les mencioné, que es una presión al final de la expiración para evitar que se producen atelectasias, ¿sí? Ese PIP también yo lo puedo ajustar, puedo escoger el PIP que yo quiera. El habitual, el fisiológico, entre comillas, es entre 5 y 10, pero yo lo puedo aumentar dependiendo de las condiciones patológicas de mi paciente, ¿sí? Igual tiene modos ventilatorios, o sea, puedo asistir la ventilación de diversas formas. No puedo, por ejemplo, asistir la ventilación en base a un determinado volumen. ¿Qué quiere decir? Que yo le digo a la máquina, ¿sabes qué? Quiero que respire y que en cada respiración entre este volumen de oxígeno y lo programo a volumen, ¿sí? Y la máquina va a entregar una determinada volumen de oxígeno, ¿sí? Pero también tengo modos controlados por presión, en el cual yo le voy a decir a la máquina, no, yo no quiero que entre una determinada cantidad de volumen, yo quiero que entre el oxígeno a determinada presión, ya esta presión quiero que entre, ¿no? Entonces, esa presión generalmente lo tomamos en pacientes que por alguna razón tienen mucha dificultad para distender pulmón, preferimos ese modo, ¿no? Luego tenemos los modos asistidos, ¿sí? En los modos asistidos es en el cual es un paciente que ya está empezando a ventilar por sí mismo, lo que hace la máquina es le asiste la ventilación, no se lo hace por completo, sino la asiste, ¿no? Le da un poco más de fuerza a esa ventilación que ya está teniendo el paciente. ¿Sí? Ahora, la ventilación mecánica tiene dos subtipos, la invasiva y la no invasiva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es sencilla, es que atraviese las cuerdas vocales. Si el dispositivo atraviesa las cuerdas vocales, ese es un dispositivo invasivo, ¿sí? Y si no atraviesa las cuerdas vocales, estamos ante un dispositivo no invasivo, pero que cumple las mismas funciones de ventilación mecánica. Muy bien. ¿Qué más al respecto? ¿Cómo vamos destetando oxígeno? O sea, ¿cómo vamos quitando el oxígeno? El oxígeno se va retirando progresivamente. ¿Y qué parámetros yo utilizo para evaluar la respuesta o para ir programando el destete de oxígeno, o sea, ir quitando el oxígeno? Ahí entra mucho a tallar la gradiente alveolo arterial. Entonces, si yo tengo un paciente cuya gradiente está disminuyendo, es un paciente al cual yo le puedo ir quitando el oxígeno. ¿Qué más? En virtud del PAFI, ¿sí? Si mi PAFI está aumentando o disminuyendo, ¿qué es mejor? ¿Que aumente o disminuya el PAFI? ¿Qué será mejor? ¿Que aumente o que disminuya el PAFI? ¿Recuerdan cuánto es el PAFI normal? Normal es más de 400, ¿sí? Y patológico menos de 300. O sea, mientras más, mejor. Entonces, yo tengo que ir evaluando que ese PAFI vaya aumentando. Si va aumentando,
yo le voy quitando poco a poco el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un paciente en ventilador, le voy a quitar un dispositivo no invasivo, ¿no? Luego lo pasaré a una cánula binasal de alto flujo, luego lo pasaré a una máscara Venturi, y así progresivamente voy quitando oxígeno, ¿sí? Y finalmente, cuando yo quiero quitarle el tubo a un paciente, que son muchos los requisitos, ¿ya? Muchos de estos requisitos utilizan parámetros hemodinámicos, respiratorios, que son muy complejos, que no es meritorio que los aprendan, pero lo que sí es que las nociones básicas. ¿Cuáles son esas nociones básicas para que ustedes digan yo ya tengo que quitar un tubo? Número uno, que ese paciente esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Que esté con una PAM más de 65. Número dos, que ese paciente ventile espontáneamente, ya pueda respirar espontáneamente, ¿sí? Es otro requisito. Número tres, que la causa por la cual yo lo intubé ya haya resuelto, ¿sí? Haya mejorado o haya resuelto, ¿sí? El motivo por el cual yo lo intubé, ya ese problema se haya resuelto, ya no lo tenga el paciente, ¿sí? Y finalmente, que supere alguna de las pruebas ventilatorias para ver la tolerancia a estar sin un ventilador mecánico sea positiva, ¿no? Que alguna de las múltiples pruebas que yo le aplique, pues me resulten positivas de que efectivamente ese paciente va a tolerar estar sin un tubo endotraqueal. Muy bien. Ahora quizás no les he mencionado un tema que es también muy importante, es cuándo administrar oxígeno, cuando yo tomo la decisión y digo a este paciente le tengo que poner oxígeno, ¿sí? Y esa decisión en realidad, chicos, no hay un valor exacto y específico en el cual ustedes digan no, con este yo pongo, sino que hay que ir evaluando según el caso y la patología del paciente. Pero en promedio, hablando en general, cuando ustedes están ante una insuficiencia respiratoria aguda, se aconseja utilizar oxígeno a partir de saturaciones menos de 90. ¿Sí? Obviamente va a ser ciertas condiciones en la cual una saturación mayor de 90 a mí me va a hacer colocar oxígeno. Por ejemplo, les hago un ejemplo. Un paciente con ACV isquémico reciente, me saturan 91, le pondré oxígeno, no es menos de 90. 91, le pondré oxígeno. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de ACV, las guías recomiendan que el paciente los primeros 3 días debe saturar mínimo 94. Entonces, tengo que ponerle oxígeno para que sature 90. Otro ejemplo, por decirlo, ¿no? Una paciente que está con insuficiencia respiratoria empieza a saturar 92%, ¿sí? Pero tiene 5 de hemoglobina. Le pondré oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno a los tejidos? La hemoglobina, básicamente, ¿sí? Si tengo poca, ¿se transportará oxígeno en suficiente cantidad? No, por tanto, esas hemoglobinas las tengo que saturar a su tope, ¿sí? Tengo que hacerlas saturar al máximo. Entonces, si satura 92, está intermedio, ¿no? No tengo que hacerlo saturar más de 95. Entonces, en ese paciente con anemia, pues le pondré oxígeno, ¿sí? Pero en condiciones fisiológicas normales, habitualmente recién colocamos oxígeno cuando la saturación es menos de 90, ¿sí? Y para el caso de insuficiencia respiratoria crónica somos un poco más cautelosos aún, ¿sí? Habitualmente solamente ponemos oxígeno cuando tenemos saturaciones menores de 98. Sobre todo porque la hiperoxemia, ¿sí?, empeora el cuadro respiratorio de un paciente crónico. Entonces hay que manejar con mucha cautela el oxígeno. Entonces, ¿cuál es mi objetivo cuando yo pongo oxígeno a un paciente? ¿Sí? Mi objetivo va a ser hacerlo saturar normal. Para un paciente agudo a nivel del mar, ¿cuánto es mi meta? ¿Cuánto tengo que llegar? A 95 idealmente, es mi meta, ¿no? En casos agudos. En casos crónicos, ¿cuánto es esa meta? Máximo 92. Un paciente con enfermedad crónica pulmonar
no debería saturar más de 92 porque lo que voy a lograr es empeorar la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque en el paciente crónico el exceso de oxígeno retiene CO2. Entonces recuerden que el tipo de insuficiencia respiratoria tipo 2 es hipercápnica, ¿no? Entonces si aumento el CO2, lo puedo llevar a ese paciente a una insuficiencia respiratoria de tipo 2, lo cual no me conviene. ¿Y por qué lo llevo a una insuficiencia respiratoria tipo 2? Porque le estoy poniendo oxígeno, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela con eso, ¿sí? ¿Y por qué razón, ya para terminar, por qué razón a un paciente le pasa eso? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? O mejor dicho, ¿cuál es la causa, la razón? Pasa que un ser humano normal, nosotros regulamos la respiración en base al CO2. ¿Cómo así? ¿Sí? Tenemos quimiorreceptores. ¿Sí? Tenemos quimiorreceptores en la arteria carótida, la cual detecta los niveles de CO2 en sangre. Entonces, cuando estos quimiorreceptores detectan niveles de CO2 altos, ¿cómo responde el cuerpo? Hiperventilando para disminuir esos valores. Y todo lo contrario, cuando esos quimiorreceptores detectan niveles bajos de CO2, ¿cómo responden? Haciendo ventilar despacio. ¿Para qué? Para que se retenga CO2. Y así funciona. Pero ¿qué ocurre? Recuerden que en los pacientes crónicos, habitualmente, pero no siempre, pero habitualmente, retienen CO2, tienen niveles de CO2 altos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para evitar de que el paciente, como tiene niveles de CO2, está permanentemente hiperventilando, lo que hace el cuerpo es cambia la configuración y esos quimiorreceptores cambian y dejan de sensar CO2 y lo que empiezan a sensar es oxígeno. Entonces cambia la configuración. Si antes, en un paciente como ustedes, normales, aumento CO2, empiezo a respirar más rápido, disminuyo CO2, empiezo a respirar más lento, en un paciente crónico esa configuración cambia. ¿Y cómo se vuelve? Si sube el oxígeno, ¿qué hago? Respiro menos. Si baja el oxígeno, respiro más. Entonces, ¿qué pasa si tú a un paciente crónico le metes mucho oxígeno? Va a subir sus niveles de oxígeno. ¿Y cómo va a responder el cuerpo? Respirando menos, ¿no? Va a respirar menos. ¿Y qué pasa con el CO2 cuando una persona respira menos? Empieza a acumularse el CO2. Por esa razón es que no se le debe administrar mucho oxígeno al paciente crónico porque le va a hacer retener CO2. ¿Por qué? Porque el exceso de oxígeno hace que el paciente empiece a respirar muchísimo más lento, ¿sí? Entonces, por esa razón debemos procurar como máximo hacerlo saturar 92. O sea, si mi paciente doctor satura 89 puede estar en casa sin oxígeno perfectamente, ¿sí? Siempre y cuando no presente sensación de falta de aire, no presente taquipnea, no presente signos de insuficiencia respiratoria. Si satura 89, el paciente puede estar feliz de la vida viviendo en casa y no va a pasar absolutamente nada. Lo que no va a ocurrir en un paciente agudo, ¿no? En insuficiencia respiratoria aguda, no puede estar con 89, este paciente tiene que saturar más de 90. ¿Ya? Muy bien, empezamos entonces con la expo. ¿Están los 5? Sí. Estoy yo. Ya. Listo. Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Soy Pierre Terrazas y voy a comenzar con la exposición. La primera pregunta nos pide dar la definición, epidemiología, patogenia, cuadro clínico, criterios de clasificación, laboratorio, esquema de tratamiento y factores de mal pronóstico de la arteritis reumatoide. Entonces, como concepto, es una enfermedad autoinmune que va a afectar las articulaciones, generalmente en la periferia, es inflamatoria, es simétrica,
crónica y la etiología es desconocida. Puede dañar cartílagos y huesos. Va a progresar desde la periferia hasta lo proximal y puede dar discapacidad significativa en un plazo de 10 a 20 años. Se va a caracterizar por los anticuerpos, antiproteínas citrulinadas y el factor reumatoideo.